hacer una reseña de los capítulos que hemos visto hasta este momento en Primera de Reyes. En el capítulo 1 estuvimos estudiando acerca de los últimos días de David. Y cuando hablamos de esto, es importante ver cómo David como padre tuvo algunos problemas, pero también tuvo virtudes que fueron muy interesantes y que lo vemos plasmado en la vida de Salomón ahora. En el capítulo 2 vimos la exhortación de David a Salomón. David exhorta grandemente a Salomón sobre varias cosas, y también vimos la muerte de David. En el capítulo 3 se trató acerca de un tratado de Salomón con Faraón, y el sacrificio de Salomón y la oración pidiendo sabiduría. En el capítulo 4 hemos estado estudiando los 11 funcionarios que Salomón escoge, los 12 gobernantes que Salomón tiene en su gobierno, la sabiduría de Salomón y un gran renombre que recibe en su gobierno. Y ahora vamos a ver cómo Salomón hace preparativos para edificar el templo. Vamos a ver si concluimos el capítulo 5, los 18 versículos que tiene. Pero es interesante ver este compromiso que Salomón adquiere a raíz de su reinado, y hay algo importante que necesitamos notar en este capítulo. Salomón hace un compromiso de edificar el templo. Eso lo vemos en el versículo 1 al 6. Salomón hace alianza con el rey de Tiro, versículo 7 al 12, y los trabajadores de Salomón los vemos en el versículo 13 al 18. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes en este capítulo, y vamos a ir viendo algunos principios que son importantes aprenderlos en estos versículos. Cada versículo que vemos tiene una enseñanza importante. Entonces pareciera ser de que solo es una historia, pero vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Veamos el versículo 1. Dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Si nosotros vemos este versículo históricamente, tiene mucha enseñanza. Una de las cosas que vemos aquí, que este reino de Hiram, el rey de Tiro, estaba establecido más o menos en el 979 hasta el 945. Según algunos historiadores hacen un recuento de esto. Su nombre significa mi hermano es exaltado. Entonces, a veces cuando vemos los nombres, cualquiera puede ver qué significado y para qué sirven estos nombres. Bueno, estos nombres son muy importantes aquí, y de hecho Dios los muestra. Dios dejó que lo escribieran porque tienen una enseñanza importante, porque fueron gente que dan alguna enseñanza y que ahora precisamente a la iglesia nos sirve para eso, para aprender. Y Tiro estaba al norte de Israel. Ese lugar era una isla y fue destruido por Alejandro el Grande. Cuando dice el versículo, envió también sus siervos, esto significa que este rey, el rey Hiram, tenía mucha gente que tenía una posición bien importante. Cuando nosotros hablamos de servicio, de siervo, a veces la gente, cuando oye la palabra servidumbre, la ve despectiva. Pero si nosotros vemos hacia nosotros, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha hecho siervos solamente. Y nosotros somos siervos en la casa del Señor solamente. Entonces, este rey tenía muchos siervos.
y eran siervos útiles. La pregunta es, ¿en la casa o en un gobierno solo hay siervos útiles? No. En el Nuevo Testamento vemos cómo gente fue inútil al principio, pero cuando confiaron en el Señor fueron útiles para el Señor. La gente inútilmente trata de hacer cosas que no benefician en nada, ni en su vida espiritual, ni en su crecimiento, por las motivaciones. Sin embargo, en la vida en el Señor es distinto. El Señor hace de obreros fieles y de gente fiel que pueda servirle fielmente a Él. Aquí vemos a este hombre que había enviado a su siervo. Miren el versículo, quiero rescatar algunas cosas de este versículo. Dice, envió también sus siervos a Salomón. La pregunta es, fíjense bien, un hombre, este Tiro, algunos piensan de que era, de hecho, era un hombre egipcio, si no me equivoco. Era un egipcio. Al parecer, si ustedes ven en el versículo, vamos a leerlo todo para que vean, dice el versículo, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado. Fíjense que aquí hay algo importante que necesitamos rescatar. Hirán había siempre amado a David. Ahora, fíjense bien, ¿no cree usted que cuando alguien tiene una buena relación con otro que es amigo verdadero, otro se beneficia de eso? Vean ustedes el versículo. ¿Quién estaba beneficiando ahora? Salomón. Salomón estaba siendo beneficiado de una relación que había aperturado su padre David. Ahora, este aprecio fue heredado hacia Salomón gracias a su padre David. David había sido un hombre de guerra, pero había mantenido una gran relación con este vecino. Y no vemos otros pasajes que hablan de David haciendo relaciones con otros. Pero sin embargo, aquí hay algo importante que rescatar, y por lo menos voy a mencionar tres cosas. Número uno, yo no sé si este hombre era salvo, no lo sé. Lo que sí sé es que David se encargó de hablarle de Dios. ¿Sí o no? Miren el versículo que dice. Dice el versículo, dice, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Ahora, amar a un rey, fíjense que la palabra ungir aquí es bien importante. Cuando ungían a un rey, estaban estableciendo su autoridad en ese lugar. Y este hombre reconocía la autoridad de Salomón ahora, sí, como reconoció la de David. Ahora, pero hay algo importante más allá de eso. Reconocer la autoridad de un hombre puesto por Dios es muy importante aquí. Es muy importante. Y a veces nosotros se nos escapa esto. Cualquiera puede decir, bueno, nosotros hemos insistido que como creyentes somos igual los que nos paramos aquí con ustedes, o no somos pecadores los que estamos parados aquí. Claro que sí. ¿Era pecador David? ¿Cometió pecados garrafales? Sí. A mucha gente no le gusta oír esto, pero es verdad. Pero había gente que a pesar de eso, ¿qué tenían para ese rey? Mucha estima, lo amaban. Yo no sé qué hacemos nosotros con el siervo inútil, que a veces aparentamos ser para los demás, si realmente nos estiman o nos aman o nos aprecian o realmente nos descalifican. Pero fíjense bien, qué importante es tener en alta estima a un siervo de Dios. Y no lo digo por nosotros, lo digo por lo que ahora Salomón estaba abrazando esa relación que había tenido David. Quiero decir algo importante, hermanos. Como creyentes necesitamos mantener, y este es el punto número 2, como creyentes necesitamos mantener buenas relaciones con los demás.
¿Sabe por qué? Porque probablemente el beneficio no va a ser para nosotros hoy. Quizás va a ser a futuro. Pero quienes se pueden beneficiar de estas relaciones son los hijos, los herederos suyos. Y cualquiera puede decir, yo hago una pregunta. Ustedes que tienen hijos, ¿saben quiénes son sus verdaderos amigos, los padres? ¿Han enseñado a sus hijos quiénes son sus verdaderos amigos? Pocas veces, fíjense que muchas veces los padres culpan a los hijos de las malas decisiones cuando por ejemplo, van a lugares incorrectos a pedir consejos, cuando usted no se ha encargado ni siquiera de enseñarles quiénes son sus verdaderos amigos y a quiénes deben de buscar para un buen consejo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, aparte de ser hermanos, nos estiman como amigos a nosotros. Y no lo estoy diciendo en el sentido, estoy diciendo en el sentido general. ¿Cuánta confianza tiene usted para ir donde un hermano como amigo, a confiarle algo? No solo como hermano, sino como amigo. Pero fíjense bien que había hecho David aquí con Salomón. ¿Qué había hecho? David había trabajado con Salomón enseñándole que las relaciones con los demás es muy importante. Ahora Salomón estaba buscando ayuda de este hombre. Ahora fíjense bien, mantener buenas relaciones hoy es importante para que el día de mañana puedan ser de bendición para los hijos. Esto es muy importante. Cualquiera puede decir, bueno, si el Señor ya viene, sí, ya viene. El Señor viene pronto y eso lo sabemos nosotros. Pero mientras estamos de paso aquí, necesitamos abrir puertas. Porque ¿quién les garantiza a ustedes que sus hijos verdaderamente son salvos? ¿Están 100% seguros ustedes que sus hijos son salvos? Y si es sí, qué bueno. Y si es no, asegúrese. Y si es sí, qué bendición, porque se van con nosotros, con el Señor. Y si es no, entonces van a tener que sufrir. Y aquí es donde van a necesitar los verdaderos amigos. Aunque hoy en el mundo es difícil hallar un amigo genuino, cuesta. Con que ni entre los hermanos nos podemos tolerar, ya vamos a hallar. Bueno, que por eso es que muchos creyentes han tomado aquel lema que dice, bueno, si en la iglesia no hallamos amigos, entonces vamos a buscarlos a la calle. Pero a veces erramos con esos amigos. Erramos. Por eso miren qué importante abrir brecha. Padres, esto es muy importante. Abrir brecha con amistades para que sus hijos sean beneficiados en el futuro. Y qué bien que fuera con gente sensata, con mucha sabiduría. Me llama la atención este Irán. Algunos historiadores dicen que no era creyente. Vamos a ver qué dicen los otros versículos, a ver qué nos denotan y qué podemos aprender de ellos. Fíjense el versículo 2. Dice el versículo: entonces Salomón envió a decir a Irán. ¿Por qué buscó Salomón a Irán? ¿Quién le había contado a Salomón acerca de Irán? David. David se había encargado de enseñarle que había un vecino el cual podía ayudarle. Ahora quiero rescatar algo importante aquí. Miren, hermano, a veces nosotros creemos que las cosas las podemos hacer solos. Y casi siempre tenemos la inclinación más a pensar en que podemos ser independientes y no dependientes. Pero aquí hay un ejemplo bien claro. Salomón, un hombre muy sabio, era el rey de Israel. Ahora había sido ungido, tenía la autoridad, tenía todo el poder sobre esa tierra. Pero ¿qué hace Salomón? Busca ayuda. Hermano, esto es muy importante. No seamos mezquinos ni seamos necios. Cuando hay cosas que no podemos resolver, hay que buscar la ayuda de otros. Esto es muy importante.
Y sobre todo, cuando se tratan de las cosas espirituales, con mucha más razón. Hoy hablábamos con la hermana Marcela y le decía yo, hermana, tengo mucho tiempo, yo tengo muchos pasajes que los estoy estudiando, todos los días a veces los reviso y los vuelvo a revisar, y hay espacios o partes que no he podido entender hasta el día de hoy. Pero ahora, ¿quién es el que da el entendimiento de estas cosas? Es el Señor por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo he sido bien, ¿cómo se llama? Humilde en decir, muchas de las cosas que yo no he podido descubrir por sí solo, me las ha enseñado el hermano Ver, me las ha enseñado el hermano Jorge, me las ha enseñado algunos de ustedes por sus conductas y también la vida práctica. Entonces, esto significa que la ayuda mutua entre los demás es muy importante. No podemos nosotros, algunas veces fracasamos en la vida cristiana porque no nos dejamos ayudar por los demás. Creemos que el concepto, el consejo o cualquier expresión del hermano es insignificante para nosotros. No debe de ser así. ¿Usted cree que el campesino creyente, fíjense que allá en el cantón donde yo trabajo, hay campesinos que de repente los oigo hablar de la Biblia y yo se los confieso, hay algunas cosas que son muy coherentes de las cuales hablan, que a veces a uno se le escapa. Y digo yo, caramba, este hermanito ha aprendido cosas que yo no he aprendido. Entonces debemos de ser humildes en este sentido. Y hay que aprovechar, hermano, los recursos que tenemos. Aquí en esta iglesia, sobre todo, hay muchos recursos y gente con potencial que podemos explotar en el sentido de poder beneficiarnos espiritualmente. Pero hay algunos de nosotros que podemos pensar que los hermanos no son importantes, y sí son importantes, son muy importantes. Entonces, versículo 3, miren lo que dice: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso por sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora, yo siempre me hice una pregunta y que fíjense que hoy que estuve estos 3 días, del domingo para acá, estuve estudiando este pasaje. Y yo me hice siempre esta pregunta: ¿por qué David no pudo edificar casa al Señor? No pudo edificar el templo. ¿Y a dónde está la respuesta? Versículo 3. ¿Por qué David no pudo? Había guerra. Y cuando hay guerra, hermano, la gente está bajo las camas. Así nos tocó a nosotros en la guerra. Los jóvenes de esta generación no saben que muchas veces tuvimos que meternos bajo las camas, bajo tiroteo. Y creo que, bueno, en el caso de David no habían armas de este tipo, pero habían flechas, lanzas y otro tipo de armamentos. Y eran batallas, pero no había paz para poder tener tiempo para hacerlo. Y aquí Hiram le dice: tú sabes. ¿Por qué sabía Salomón esto? La amistad que había entre él. ¿Y por qué este hombre sabía tanto de David? Mire qué importante. ¿Por qué este hombre, este rey, sabía tanto de David? Tenían una gran amistad. Mire qué importante es esto. Ahora, le dice: tú sabes. Estas palabras indican, hermano, ¿qué cree usted que indican estas palabras? Confianza. Cuando este hombre le dice a Salomón: tú sabes que tu padre no pudo edificar casa a Dios por la guerra que estaba viviendo, esto le está dando confianza a Salomón. Confianza. ¿Por qué confianza? Porque este hombre sabía más de lo que Salomón a lo mejor se podía imaginar. Pero mira el versículo también.
Dice, tú sabes que mi padre, Salomón está diciendo a Hiram, tú sabes que mi padre, David, no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Me gusta esta expresión. Me gusta esta expresión, ¿sabe por qué? ¿Qué significa esto? Hasta que David, dice hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas. Pregunto. A veces nosotros lidiamos batalla en nuestra vida espiritual y cada uno tiene y sabe cuál es la batalla. Pero miren este versículo, si lo podemos aprender es de expresión, es muy importante. ¿Quién es el que gana las batallas por nosotros? ¿Quién ganó la batalla aquí por David? David era el instrumento, pero ¿quién era la potencia o la fuerza de la batalla? Era Dios. Aprendamos, hermanos, solo no podemos hacer nada. Las batallas solo pueden ser ganadas si estamos confiando y dependiendo del Señor. Porque en Él es que está la fortaleza, no en nosotros. Siempre hay que encontrar la oportunidad, hermano, de entender que en medio de las dificultades, cualquier circunstancia, es el Señor que debe de enfrentar la batalla por nosotros y no nosotros por Él. Yo he oído a algunos malcriados diciéndole, aplastémosle la cabeza al diablo. Esa es una malcriadeza realmente. Démosle una patada al diablo. Y al otro dicen, luchemos. Hermano, ¿usted necesita luchar o necesita descansar? Descansar. Es al revés. Los creyentes debemos de reposar y el Señor peleará las batallas. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Será victorioso el Señor o no es victorioso? ¿Usted confiaría en alguien que fuera derrotado o victorioso? Entonces el Señor nos llama a descansar en Él y ser victoriosos. Esto no implica, quiero decir algo importante, esto no implica que en las circunstancias siempre todo nos va a salir bien. Y quiero decirle otra cosa todavía más significativa. Puede ser que estemos lidiando batallas y que el Señor esté peleando y todavía nosotros estemos ahí en medio de esa batalla. Pero ¿qué nos dice el Señor que debemos de hacer? Seguir descansando en Él. Ahora, ¿cuándo el Señor va a terminar o salir victorioso? Eso está bajo las manos del Señor, no en las manos de nosotros. Y cuando nosotros metemos las manos en estas cosas, arruinamos todo. Y aquí es donde muchos creyentes flaquean y fracasan por preciso momento, por estas cosas que no se dejan en manos del Señor, sino que le metemos manos nosotros a estas cosas. Mire el versículo 3 dice, hasta que Jehová puso enemigos bajo las plantas de sus pies. ¿Derrotó David a todos los enemigos? Sí, ahora que estaba reviviendo Salomón. Un reino en paz. En paz. ¿Y quién hizo todo esto? El Señor lo hizo. Ahora Salomón estaba dispuesto a construir un templo y una ciudad, casa para el Señor. Mira el versículo 4. Mira el versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas las partes, pues ni hay adversario ni mal. ¿Cómo estaba entonces ahora Jerusalén, hermano? En paz. Era un momento muy adecuado para reconstruir la ciudad, construir un templo para el Señor, casa para el Señor. Fíjense que aquí hay una expresión importante que quiero mencionar en el versículo 3 que se me... Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová. No dice la casa a Jehová. ¿Por qué no dice la casa a Jehová? Porque en este contexto había muchos que hacían casas para, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este lugar como un lugar idólatra, donde adoraban un Dios
Entonces aquí la expresión es muy importante. Bien, dice Salomón, edificar casa al nombre de Jehová. No dice la casa de Jehová. Porque ¿dónde está la casa de Jehová? Miren qué importante es esto. En este tiempo, la casa del Señor estaba en el cielo. Y Él solo venía al tabernáculo cuando hacía el sacrificio. Por eso es que Él dice, vamos a dedicarle esta casa para adorar al Señor. Ahora, en este tiempo, ¿a dónde está la casa del Señor? Está en nosotros. Este es el templo de Dios. Ahora habita en nosotros. Miren qué diferencia. Entonces, la respuesta ahora que Salomón tiene paz es pertinente construir la casa para adorar al Señor. Y miren en el versículo 4. Dice en la parte B, dice en la parte A, perdón, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Si ustedes se fijan, Salomón también está muy ubicado aquí en este sentido. A veces yo he oído a gente decir, mi hijo se graduó de la universidad, y no siquiera se acuerdan de decir, gracias a Dios se graduó de la universidad. ¿Han oído ustedes esta expresión? Con orgullo digo, hice esto, tengo mi casa por mi trabajo, hago esto porque yo. Vean ustedes a Salomón que está diciendo. Miren el versículo. Ahora Jehová mi Dios me ha dado. Ahora yo no sé cuántas bendiciones el Señor le ha dado a usted. A mí últimamente me ha bendecido de muchas maneras. Sí, y no lo merezco. No lo merezco. Pero sin embargo, Salomón, siendo rey, reconoce de dónde vienen estas cosas. La paz, hermano, la paz que nosotros podemos tener hoy, solo puede provenir del Señor. Y hablar de la paz, de la que nosotros hablamos hoy, no es la paz como el mundo la ve, es una paz interior en medio de las dificultades. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades? ¿Verdad que todos? Todos. Ahora, ¿cuánta paz tiene usted en medio de las dificultades? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué el pueblo de Israel fracasó en su vida con el Señor? Precisamente por no depender de Él, sino depender de su propia fuerza. Y no ser humilde en reconocer que solo del Señor puede provenir esta cosa. Y Salomón lo está diciendo. Me ha dado paz por todas partes. Miren, Salomón no tenía problema. Era un gobernante con paz y sin ningún problema. Miren el versículo al final dice, pues ni hay adversario ni mal que termine. Qué importante. Entonces, si nosotros tuviéramos un gobierno como este, estaríamos tranquilos. Pero de hecho van de mal en peor estos gobiernos. Y pues no quiero detenerme en eso. Quiero ver otra cosa importante. Hermano, en el versículo 4, no olvidemos que somos lo que somos. Y no lo olvide usted. No olvidemos que somos lo que somos. Y lo que tenemos, lo tenemos por la pura gracia y misericordia de Dios. Esto no lo debemos de olvidar. Porque a veces de repente, en nuestro caminar diario se nos viene, bueno, tengo esto, tengo lo otro, y se nos olvida que es el Señor quien nos ha provisto estas cosas. Entonces, no olvidemos. Y yo podría decirle, mencionarle qué cosas tenemos, porque a veces los creyentes somos bien olvidadizos. ¿Y qué es lo que tenemos? Cualquiera puede decir, bueno, y el hermano dice que el Señor nos ha dado muchas cosas. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, voy a enumerarle por lo menos 5. Vida eterna. ¿No es una bendición esta? ¿Tenemos asegurada una casa eterna, hermano? A veces ponemos nuestra mirada en la casa terrenal, pero esto aquí se va a quedar.
cuando el hermano Jorge el domingo decía, hermano, este mundo, esta tierra y el cielo van a pasar. Los testigos de Jehová a mí me causan tristeza y risa a la vez, porque ellos están puestos la mirada en las mejores casas hoy, sin saber de que esto se va a destruir. Va a quedar destruido, pero lo porvenir, por eso Pablo estaba insistiendo, decía Pablo, lo porvenir es mucho mejor, mucho mejor. Y qué importante es esto: vida eterna, una casa, una morada eterna. Ahora tenemos un recurso importante, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos, por ejemplo, hermanos, garantizado la salvación. No se pierde. Algunos luchan y luchan por estar defendiendo esta doctrina de la inseguridad de la salvación, así le llamo yo. Porque como hoy esto de la inseguridad se ha metido tanto en la mente de la gente, pero nosotros, hermanos, tenemos garantizado la vida eterna, ¿sí o no? Porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Si no, el Cristo que Pablo predicó es un Cristo insuficiente. Ahora pregunto, ¿es suficiente Cristo o necesito algo más? Suficiente. No necesito nada más. Entonces, y así muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Recursos como la palabra del Señor, que podemos ir vez tras vez a revisarlo y poder alimentar de ella. Tenemos paz para con Dios. Tenemos dones espirituales que podemos ponerlos al servicio de otros hermanos y del Señor. Es decir, Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Ahora, fíjese bien, versículo 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Aquí quiero decir algo. Esta era una profecía que Dios le había dado a David. Y Dios le había hablado a David diciéndole: tú no vas a edificar casa, pero tu hijo lo va a hacer. Ahora, algo importante que necesitamos aprender aquí es que cuando se determine hacer algo por la causa del Señor, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y saben, hermano, que si es por amor al Señor, el Señor abrirá las puertas necesarias para poderlo hacer. ¿Saben por qué? Porque la obra es del Señor, no es de los hombres. Yo recuerdo de que el hermano B lo ha repetido, el hermano Jorge lo ha repetido, y yo lo he dicho muchas veces. Desde hace 2 años venimos repitiendo esta expresión: la obra que es del Señor no se va a detener. No se va a detener. Y así algunos tengan una mentalidad oscura en cuanto a estas cosas, el Señor la va a llevar por rumbo fijo. Y de hecho, por eso es que aquí Salomón ahora era determinante. Dijo: voy a construir, y por eso dice, aquí hay una expresión: he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Fíjense, la expresión que más se repite aquí en este pasaje es mi Dios. ¿Por qué creen ustedes que la expresión mi Dios se repite varias veces aquí? ¿Con quién está hablando Salomón ahora? Con Hiram. Hiram probablemente había escuchado del Dios de David, del Dios de Salomón, de Yahvé. Y yo no sé si era salvo. Yo no lo puedo decir. Algunos se atreven a decir que no, otros se atreven a decir que sí. Yo no lo sé. Lo que sí es cierto, que este hombre conocía el Dios de David y de Salomón. Y por eso él es mi Dios, mi Dios. ¿Por qué? Porque de hecho este hombre era egipcio. En Egipto, hermanos, todo era Dios. El maíz, el trigo, la cebada, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, todo era Dios, pues. Es más,
el mismo rey de Egipto era considerado un Dios. Entonces por eso él apunta, mi Dios, mi Dios. Ahora, hay otra cosa importante aquí. Miren, miren, dice, mi Dios, según lo que Yahvé habló a David, mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré. Me gusta esta expresión, porque algunos gobernantes también se les olvida y parece ser de que no consideran las palabras de Dios. ¿Quién pone a los gobernantes, hermano? Y aquí bien claro lo dice. ¿Quién puso a Salomón? Dios. Mire lo que dice. Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Muy importante. Los gobernantes no son casualidad porque gobiernan. Y por eso Pablo dice que hay que respetarlo y hay que ¿cómo se llama? Hay que honrarlos. Es decir, en el sentido de no menospreciarlo. Y es más, Pablo va más allá de eso. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Y esto es muy importante. Ahora, edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Si ustedes ven el carácter de Salomón, era un deseo muy bueno el que tenía Salomón. Porque cualquier gobernante puede probablemente venir de una descendencia. David, ¿ustedes creen que Salomón no tenía en estima a David en cierta medida? Sí. ¿Y saben por qué? Porque a David había sido hecha una promesa. De David iba a venir la simiente. Y por eso es que aquí el deseo de Salomón era reconstruir una casa con el nombre del Señor, para adorar al Señor. Ahora, ¿qué significado tiene esto en este contexto que estamos? Número uno, ¿en qué tiempo, en qué dispensación vivía esta gente? En la ley. Y si no había casa de adoración para el Señor, entonces los judíos ¿cómo estaban? Estaban sin Dios, pues. Ahora que había paz, era tiempo para poder hacer un templo y poder adorar y volver a los sacrificios y volver otra vez a la relación con Dios, ¿no? Era muy significativo esto. Ahora miren el carácter de Salomón. ¿Ustedes creen que Salomón podría haberse apartado de esto, no recordar esto y no haber hecho esto conforme a la voluntad de Dios? Sí, podía. Era un ser humano, era un pecador como nosotros. Algunas veces nosotros, bueno, y principalmente en esto creo que la mayoría fallamos. Hay una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado de predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿lo hacemos todos? Y no necesariamente casa por casa, porque tenemos oportunidades diversas. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Y si es sí, qué bueno. Y si es no estamos haciendo el propósito de Dios. Pero ¿a dónde está escrito eso? En la palabra. Salomón había escuchado de lo que Dios había prometido a David. ¿Y Salomón qué había hecho ahora? Hoy es el tiempo de cumplir. ¿Qué significa esto? Que tenía un buen deseo, que la voluntad, lo que él estaba buscando era hacer la voluntad de Dios. Ahora fíjense bien, nosotros necesitamos buscar o tener deseos conforme a la voluntad de Dios. Y sin duda, hermano, si nosotros tenemos el deseo conforme a la voluntad de Dios, sabe que Dios no se queda sin nada. Él va a recompensar a los creyentes. Él recompensará ese trabajo. Y lo va a hacer. Ahora, fíjense en el versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tu siervo el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios.
Aquí hay una expresión muy importante que necesitamos rescatar. Salomón sabía que Hiram contaba con cedros y artesanos. Conocía esa región. Hiram envió materiales y artesanos a David para la construcción de sus palacios. En el pasado lo hizo. El cedro es característico por su resistencia. Salomón quería lo mejor. Viene bien. Salomón quería lo mejor. Y él sabía que en ese lugar donde estaba Hiram tenían lo mejor para construir esa casa para el Señor. Ahora, hermano, ¿cuántos estamos pensando en lo mejor para el Señor? Cedro, bueno, aquí dice Líbano y cedros. ¿Y sabe qué más? No solo eso, Salomón sabía de que los trabajadores de Hiram eran mucho mejores que los que él tenía y sabían trabajar la madera. Él dijo, lo mejor. Hermano, cuando nosotros tenemos un servicio, necesitamos dar lo mejor. Y aquí hay algo importante que quiero mencionar. Probablemente los creyentes somos muy insensatos, somos rebeldes, somos crueles a veces con los mismos hermanos. Pero la tarea que nosotros necesitamos hacer es dar lo mejor. Siempre, no importa quién sea, como sea, es dar lo mejor. Fíjense, Salomón aquí no estaba pensando, voy a construir la casa. Nosotros compramos esas sillas y anduvimos por muchos lugares tratando de buscar algo que fuera bueno, bonito y barato. Pero ahí están. Y esperamos que haya sido lo mejor para el Señor. Yo espero que lo que dieron una silla lo hayan hecho porque es lo mejor. Por eso cuando venimos a dar la ofrenda, siempre debemos de hacerlo porque es lo mejor. Porque es lo bueno. Porque es lo correcto. Quiero hacer un contraste aquí con lo que pasó con Caín y Abel. No siempre lo mejor es lo correcto. Lo mejor tiene que ver con mi actitud más que con lo que traigo. Y aquí es importante aprender, porque a veces creemos, cualquier creyente podría, el hermano Ben decía el domingo, cualquiera podría dar $100, pero si le hace aquí y le hace por allá, y que yo doy el diezmo, y que yo doy ofrenda, y que ofrenda aquí, pero sí, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué principio enseñó el Señor a los judíos o a los discípulos? Lo que sepa la mano, la derecha, que no lo sepa. Este es dar con integridad. No con integridad como aquella mujer que sale ahí en internet, que llama a los de $1000 y hay un hombre que se le acerca y ella con integridad dice que pongan el nombre, la dirección, cuánto gana, la empresa donde trabaja, cuánto le dan. Eso es estar con integridad para los de la prosperidad. Dar con integridad es si usted va a dar 5 centavos, porque eso fue lo que el Señor lo bendijo, darlo con integridad. Y como dice Pablo que debe de ser, con alegría y no con tristeza, ni por necesidad. ¿Y qué dice el versículo? Ama a Dios al que da con alegría. Pero si yo vengo y ya toco trompeta, no sirvió. No era. Tal vez pudo haber sido $100. Es bastante. Pero no era lo mejor. Eso no es dar con integridad. Por eso es que aquí, yo quería detenerme aquí porque Salomón estaba pensando en lo mejor. En lo mejor. ¿Ustedes creen que cuando Dios piensa en ustedes,
piensa en lo peor. No, el Señor piensa en lo mejor para nosotros. Y es más, lo que nosotros recibimos del Señor es lo mejor. Y siempre, aunque sea una disciplina, es lo mejor. Aunque no nos parezca, pero es lo mejor. Entonces mire, Salomón estaba pensando en lo mejor, los mejores trabajadores, el mejor material. Él estaba pensando en lo mejor. Ahora, el cedro es característico por su resistencia. Y Salomón quería hacer algo que resistiera. Los bosques del Líbano que estaban junto al mar pertenecían a los fenicios. Un número inmenso de trabajadores se requería para cortar los árboles, el transporte y la preparación de madera. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que iba a hacer esto? Bueno, iba a hacer mucho tiempo. Pero Salomón estaba pensando en lo mejor. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender aquí? Cuando hagamos algo por el Señor, busquemos darle lo mejor y hacerlo de la mejor manera. Hacerlo de la mejor manera, sin renegar, sin protestar, porque si no, de nada sirve. No sirve de nada. Entonces, vean los siguientes versículos. Versículo 7. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Vean la expresión. ¿Quién está hablando aquí en este versículo? Hiram, el rey, el amigo de David, ahora amigo de Salomón. ¿Y qué está haciendo este hombre? Bendiciendo a Yahvé. Bendiciendo a Yahvé. Pero mire, aquí hay una palabra importante. Cuando Hiram oyó. Cuando Hiram oyó. Es importante que los demás oigan del Señor, hermano. Muy importante. Probablemente nosotros, aquí hay algo que quiero decir, porque como hay tantos niveles hoy de gente que predica, pero muchos hoy se sueltan a decir: gané tantas almas para el Señor. ¿Es correcto esto, hermano? No, nosotros no ganamos nada para nadie. Porque entonces, si yo digo gané tantas almas para el Señor, estoy quitando el Espíritu Santo y diciendo: yo tengo la posición del Espíritu Santo. Qué importante es esto. Oír. Nuestra responsabilidad es que la gente oiga. No convencemos a nadie, no persuadimos a nadie, no nos interesa. Lo que nos interesa es que oigan del Señor. Eso es lo que nos interesa. Por eso es que este hombre, mire, había oído, dice, cuando Hiram oyó la palabra de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Ahora, hermano, la bendición completa de Hiram se encuentra en segunda. Quiero que vaya a segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 2. Ahí cerquita. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Aquí está la bendición, es la misma bendición, pero miren lo que dice aquí, es más completa. Dice: además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pregunto, hermano, ¿creen ustedes, según lo que estamos leyendo aquí, era creyente este hombre, sí o no? Bueno, quiero establecer mi punto de vista. Yo creo que este hombre sí era salvo. Fíjense, no solo por el testimonio de David, sino también, no solo porque lo bendice, sino porque reconoce quién es ese.
Ahora ya no dice el Dios de David, dice Jehová. Miren el versículo, dice, además decía Irán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Y no solo esto, no dice el Dios de Israel, dice que hizo los cielos y la tierra y que dio el rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo estuve revisando otras versiones y otras versiones son más claras. Aquí cuando dice bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Hay unas expresiones más antiguas que dicen bendito sea Jehová, Dios de Israel. Es decir, la expresión aquí es más contundente. Pero este Irán no solo reconoce quién era realmente Jehová, sino dice, es el Dios de Israel, hizo el cielo y la tierra, es decir, va a la creación, va a la elección de un pueblo, también va, por ejemplo, a la elección de dos hombres importantes en el pueblo de Israel. Ahora, reconocer esto, alguien que reconozca esto solo puede ser alguien que realmente haya conocido el carácter de Yahvé. Si no, no creo yo que lo haya. ¿Sí? ¿Ah? Sí, no. Sí, mi Dios. Sí. Por eso hice alusión a otras versiones. No sé si el hermano B tiene otra versión ahí o dice lo mismo. Sí, pero sí, queda abierto. Sí. Queda abierto porque ellos respetaban otros dioses, pero no necesariamente estaban convertidos a ese Dios. Sí. Y sí, cuando leemos la expresión ahí, él dice al Dios de Israel, no dice a mi Dios. Sí, mi Dios. Ahora sí respeta la amistad y la sabiduría de Salomón. Sí. Que respeta. Y la otra parte es que él no se hace partícipe para construir el templo, sino que vende, le va a vender la madera, o sea que eso es a cambio de alimentos. Sí. Si él hubiera sido, entonces él participa y los israelitas no podían participar, que otros vinieran para construir el templo, solo Israel podía. Sí. Entonces con él se hace un negocio, que él le va a proveer toda la alimentación a su corte por la madera que le va a dar. Entonces no está como participando para hacerlo, sino que hacerlo. Pero ahí queda abierto. Sí, queda abierto. Es probable. Que no, que sí. Pero porque si los israelitas hubieran admitido que él donara eso, porque recuérdate que cada vez que hicieron el templo, los israelitas donaban, daban. Sí, daban. Pero los israelitas nunca le agarraban a nadie, como el sepulcro aquel que él les pagó, que lo regalaban, pero él pagó. Porque los israelitas nunca permiten que un impío o un incircunciso participe en las cuestiones de Dios. Entonces este tipo, por lo que vemos que era después, comparten una amistad, pero él vendió, nada más que hicieron un trueque. Sí. Él le administró, parece que dice ahí, por 2 años, toda la alimentación de su gente, ¿verdad? De su gente, por la madera que le estaba dando. Sí. Yo por eso establecí. Sí, pero él respeta a Dios. Como otra vez hemos visto en las expresiones, pídele a tu Dios que es poderoso, el Dios de Israel es poderoso, pero nunca lo hacían ellos partícipes. Sí. Entonces, ven ustedes, hay algunas expresiones aquí que pueden dar alguna luz acerca del carácter de este rey. Amaba a David, por ejemplo, era un buen amigo de David. Estas expresiones son bien fuertes y muy importantes, y lo que acabamos de hablar acerca de estas alianzas. Pero veamos entonces el versículo 8 para ir finalizando. Dice el versículo 8: y envió, bueno, vamos a leer hasta el 12 para ver el contexto aquí. Y envió Irán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mi siervo la llevará desde el Líbano al mar, y la enviaré
en balsa por mar hasta el lugar que tú me señales. Y ahí se desatará, y tú lo tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y de madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Ahora, aquí hay unas expresiones, lo que quiero recalcar, y para ir finalizando en estos versículos, del versículo 8 hasta el 12, Dios estaba cumpliendo algo que había pedido David y que por medio de Salomón se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que Dios cumple todo lo que promete. Ese es un principio que necesitamos establecer. Hay otra cosa importante. Aquí este hombre estaba haciendo una alianza con Salomón. Y aquí lo establece, miren, dice el versículo 12. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Ahora, pactos de objetos, pactos, paz, hubo paz entre ellos, no hubo ningún problema, hubo una buena relación. Entonces es establecer lo que habíamos dicho. Pero hay algo importante también aquí que necesitamos ver, sobre todo en el versículo donde dice un mes. Déjenme ver. ¿Versículo? No, de lo que leemos. Un mes. Y el 11, ¿verdad? Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite. 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Cada año de construcción, previamente, más o menos tardó 2 años. Pero ¿qué quiero rescatar con esto? Familia. Dar de comer a la familia. Pero ahí Sí. el verso 11, en una traducción del lenguaje más actualizado, para que tengamos una idea, cada año le entregaba 4.400.000 kilos de trigo. El kilo pesa 2.2 de libra. Sí. Para que tengamos una idea de que a tu familia, como 5 entender, no sé, no, tu familia le llamaban la corte desde todos los esclavos, todos los bueyes, todos los animales, todo lo que tenía, todo, la mantener el palacio completamente. Dice allí, de trigo, y 4.400 litros de aceite puro de oliva. 1 litro, pues ya era entonces para tener una idea ahí. Esto es lo que quería decir yo cuando habla de familia. Familia no solo era mamá, papá, hijos. Ahí estaban los siervos, todo, es decir, todo. Hermano, ahora si usted ve de dónde provenía todo esto para que Salomón tuviera provisión y darle a toda esta gente. Entonces, hay algo importante aquí también que necesitamos rescatar: la unión familiar. ¿Hacia dónde apuntaba Hiram cuando pidió esto a Salomón? A la protección de la familia. Ahora, cuando por ejemplo, algunos pensantes, y voy a limitarme solo a la familia ahí cerquita, ¿qué es lo que está pensando el padre y la madre?
más unión familiar, porque hoy lo que se ve es que los hijos están por un lado, los padres por otro, y no hay esto. Y aquí este hombre estaba pensando no solo en el sustento, sino que también estuvieran protegidos. Y Salomón dio todo esto. Entonces, como jefe, como subordinado, como empleado, como jefe de familia, es decir, buscar la protección de la familia y la unión familiar. Y otro principio importante establecer aquí, hermano, es que Dios estaba cumpliendo algo prometido. ¿Y saben por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Y ahora pregunto una cosa: ¿era soberano Dios en esta circunstancia? Sí. ¿Es soberano en las circunstancias suyas? También lo es. Esa palabra más pertinente es fiel. Sí, es fiel. Es decir, porque cuando cumples una promesa, porque no. Sí, claro. Y no depende de mí, depende de lo que Él ha dicho, y lo hará. Ahora, hermanos, si Dios nos ha prometido una casa, vida eterna, nos ha prometido bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿ustedes creen que no es fiel para cumplirlo? Y más, voy a decirle algo todavía más: si Él ha prometido que a pesar de los miserables que somos pecadores, nos va a llevar con cuerpo glorificado, ¿creen ustedes que no lo va a cumplir? ¿Depende de nosotros? No, depende de Él, porque Él es fiel y por lo que Cristo hizo. Amén. Vamos a orar para despedirnos.